Después que terminemos la clase, bueno, hay un pequeño momento para que ustedes hagan las preguntas si las necesitan o tienen dudas. Y después, cuando terminemos esto, abro el examen, la autoevaluación, que figura en los parciales, lo buscan en el lugar de, creo que están en parciales, en la opción de parciales, y tienen 60 segundos para hacerlo. ¿60 segundos para responderlo una vez que ingresemos? Perdón, 60 segundos, no, nadie hace un examen en 60 segundos. Me quedé. No, perdón, 60 minutos para hacerlo. Y después automáticamente se va a cortar el examen, ¿sí? Una vez que lo entregan, después que ya entregaron todo, habilito para que vean ustedes sus notas. Bien, vamos a empezar con la clase. Ahí se me cerró el... Esperen un segundo. Bien, ¿ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, hoy empezamos con la unidad 1. Hoy es mucha teoría, es un poco tediosa y aburrida, pero bueno, hay que comenzar y esto es la introducción a la metodología. Cuando vayan a la facultad, van a tener realmente la materia, metodología de la investigación. Ahora es solamente una introducción que van a saber los conceptos básicos que ustedes necesitan para realizar una investigación. Como nosotros vamos a hacer el primer paso, que es la incorporación a hacer el proyecto, ¿cómo se llama? Vamos a ver todo lo que debemos hacer, cómo lo tenemos que hacer y de qué se trata esto de investigar, ¿sí? Esta parte, la primera parte, ya lo he dicho, es un poco teórica, un poco tediosa, pero bueno, vamos a tratar de que le queden los conceptos bien fijados, ¿sí? Bien. Profe, ¿Sí? ¿Tomó lista? Porque yo acabo Sí, ya tomé, ahora tenés que terminar la clase y te tomo de vuelta lista. Ah, listo, gracias. Una vez, acostúmbrense en que una vez que empiezo a dar clase, dejamos todo para cuando terminemos, ¿sí? Si llegaron justo al borde, después que termina la clase, ustedes dicen, profesora, estoy acá. Bien, vamos a ver lo que es la ciencia y los tipos de conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, ustedes han escuchado muchas veces la palabra ciencia, ¿sí? Por ejemplo, en microbiología, lo primero que le han enseñado, que es la ciencia que estudia los microorganismos vivos que, bueno, interactúan con el medio ambiente, una cosa así. Si estudian biología, es la ciencia que estudia los medios que viven en un ecosistema. Bien, siempre la ciencia está constituida por un conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. O sea, no es porque decimos que hacemos ciencia y ya está. No, hay que hacer un conjunto de procesos, de situaciones, todo lleva a pasar ese conocimiento por un proceso de investigación. Una vez que pasa por ese proceso de investigación, recién podemos hablar de ciencia, ¿sí? Entonces es un conjunto de conocimientos organizados, sistematizados, fundamentados con estudios que imponen características distintas a sus conocimientos. Esto es el conocimiento científico, ¿sí? Cada vez que nosotros ponemos a prueba algún tipo de estudio y queremos convertirlo en ciencia, tenemos que pasar sí o sí por un proceso de investigación. Y eso nos provee a nosotros de un conocimiento científico. En el punto actual tenemos dos tipos de conocimientos, ¿sí? Está el conocimiento ordinario común y el conocimiento científico. ¿Qué los diferencian de los dos? Es que el conocimiento ordinario o común es el que en este momento tienen ustedes, que todavía ignoran un montón de cosas y que con el tiempo y el transcurso de este taller van a asimilar un montón de conocimientos y van a cambiar ese conocimiento ordinario a un conocimiento más científico, ¿sí? Entonces, el conocimiento ordinario es el que tiene la gente común,
¿sí? El que antes de pasar un proceso de investigación o antes de pasar un proceso de fijación de conocimientos o algo, los tenemos todos, ¿sí? Pero después, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación o hacemos un trabajo de estudio o nos perfeccionamos en algo, logramos tener nuestro conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Es aquel que se ha obtenido mediante un proceso de investigación, que puede volver a someterse a una prueba y enriquecerse, llegando en caso de superarse mediante dicho proceso. Cuando cuando pasamos un contenido y hacemos un trabajo de investigación, podemos mejorar algún descubrimiento o dejarlo como está o refutarlo, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos agarrar algún tipo de investigación, por ejemplo en enfermería, y volverlo a poner a prueba, ¿sí? Ese trabajo puede salir los mismos resultados o pueden salir resultados diferentes o pueden llegar a pasar que se puede refutar ese trabajo porque sea totalmente invalidado por el nuevo trabajo de investigación. Nosotros cada vez que hacemos, perdón chicos, voy a correr una espiral que me está matando. Nosotros, cuando hagamos nuestro trabajo de investigación en la facultad, o sea, ustedes, para presentar su tesis, tesina o trabajo de investigación, cuando lo terminen, ustedes van a generar un nuevo conocimiento científico. Van a hacer un aporte a enfermería, ¿sí? Por eso hay que hacer siempre un proceso de investigación para generar nuevo conocimiento científico. Estas formas de conocimiento no excluyen, sino se complementan de la siguiente manera. Si ustedes ven acá en los gráficos, nosotros tenemos un conocimiento ordinario y también podemos tener un conocimiento científico de algún otro trabajo. Pero si lo pasamos a un proceso de investigación, generamos un nuevo conocimiento. Esto sería como un flujograma de lo que pasaría con un conocimiento ordinario pasado por un proceso de investigación. Bien, ahora ya nos metemos más al método científico, ¿sí? ¿Qué es un método científico? Un método científico es un conjunto de pasos o etapas que están bien delimitadas, establecidas, para dirigir un proceso de investigación. Esto tiene que ser de forma óptima, que nos permita a nosotros lograr ese propósito que nos trazamos, ¿sí? Y lograr el conocimiento científico de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, el método científico nos va a permitir, porque esto es un conjunto de pasos o etapas que nosotros tenemos que delimitar, que tenemos que ser muy prolijos para hacerlo, y nos va a ayudar a alcanzar el conocimiento científico de forma más eficiente. Eso es lo único que tienen que tener en claro, que el método científico se trata de esto, nada más. Donde no hay método científico, no hay ciencia. No podemos trabajar atolondradamente cuando queremos investigar. Hay que hacerlo todo planificado, etapa por etapa, y de una etapa pasar a la otra etapa, porque si no, no logramos el objetivo. Un método científico es la forma organizada, sistemática, sistémica de estudiar el mundo que nos rodea, llegar a un conocimiento y la comprensión del mismo, de un objeto, fenómeno o un proceso que lo constituye, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una situación problemática o cuando delimitamos un problema, por ejemplo, yo soy jefa enfermera del servicio de clínica médica del Hospital Central. Noto que cada día que hago mis rondas y me presentan los enfermeros, me presentan sus pacientes que fueron delegados a ellos, noto que hay una creciente de pacientes con escara, ¿sí? Bueno, acá hay un cuerpo de conocimiento disponible, ¿sí? Hay enfermeros que son profesionales y hay pacientes que hay un crecimiento de escara, ¿sí? Hay un problema. El problema acá sería, si estos enfermeros, yo delimito ese problema, tienen conocimiento sobre la prevención de escara, ¿sí? Y ahí ya estoy formulando mi hipótesis.
Es escaso el conocimiento de prevención de escara de los enfermeros del servicio de clínica médica del Hospital Central, ¿sí? Entonces, tengo un cuerpo disponible de conocimiento, ¿sí? Que es la prevención de escara en el crecimiento, o sea, en una sala ha crecido mucho los casos de escara. El problema, la formulación de la hipótesis, es que sí, mis enfermeros tienen bajo conocimiento. La contratación de la hipótesis, que yo cuando investigue puedo llegar a que mis enfermeros tienen muy alto conocimiento o muy bajo rendimiento, ¿sí? Esa puede ser la contratación de la hipótesis, que puedo afirmarla o puedo refutarla. Pero acá ya, si la confirmo o la refuto, voy a tener un nuevo cuerpo del conocimiento. Y esto puede ser para bien o para mal. Si tengo un bajo rendimiento, tendría que investigar por qué tienen bajo rendimiento, que sería un nuevo problema. Y si tiene un alto rendimiento, investigaría por qué hay tantos crecimientos de pacientes de escara, siendo que mis enfermeros tienen un excelente conocimiento sobre prevención. Esto es el método científico. Se lo llevo a la práctica para que se vayan dando cuenta qué tenemos que ver cuando queremos investigar. Bien, para diseñar el método científico necesitamos dos herramientas, el procedimiento y la técnica. El procedimiento es el modo que vamos a ejecutar todas las etapas que nosotros nos delimitamos, todas las acciones que nosotros vamos a ejecutar en ese trabajo de investigación, para la cual debemos utilizar o determinar una técnica o un instrumento para recoger datos, ¿sí? Entonces, el procedimiento para armar este método científico es un conjunto de acciones, ¿sí?, que se ejecutan según las etapas. Es el modo. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Y determinar qué técnica o instrumento voy a utilizar. En cambio, la técnica es el medio que voy a utilizar como operación especial para recolectar, procesar y analizar esos datos, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? Depende del enfoque, cómo lo voy a desarrollar, depende del método, ¿sí? Voy a usar la entrevista, voy a usar estadísticas, voy a usar historias clínicas. ¿Cuál es la técnica que yo voy a utilizar para recolectar y luego procesar y analizar toda esa información que necesito para concluir o llegar a una conclusión de mi método, de mi trabajo de investigación? El procedimiento adecuado y la técnica adecuada nos garantizan alcanzar los objetivos de una investigación científica. Si yo lo hago bien, ordenadamente y adecuadamente, yo puedo tener el éxito de esta investigación. Los métodos científicos se clasifican en dos. Tenemos los teóricos y los empíricos. Dentro de los teóricos están los métodos históricos, métodos logísticos, y dentro de los empíricos es el método de la observación científica, el método de la medición y método experimental. Dentro de los métodos teóricos tenemos dos métodos, el histórico y el método logístico. Lógico, perdón, no logístico. El método histórico se trata de caracterizar objetos con aspectos externos a través de la evolución. O sea, a través del desarrollo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, investigar la ocurrencia de un hecho del pasado de historiadores, ¿sí? Esto se trata de alguna parte de la historia, por ejemplo, de la enfermería, que ustedes quieren investigar, que a ustedes le haga un poquito de ruido y no crean que sean tan así. Entonces, se tienen que basar en todos los historiadores o las enfermeras historiadoras y buscar una línea del tiempo e investigar en eso. Eso es el método histórico. Se basa pura y exclusivamente en el relato histórico, lo que pasó anteriormente. En el método lógico es pura y exclusivamente de matemática y física, ¿sí? Es todo el plano teórico, la ausencia del objeto, no hay ningún objeto acá de estudio. Solamente son leyes generales que necesitamos en el funcionamiento y el desarrollo. Sí razonamos el funcionamiento del fenómeno, pero se basa solamente en matemática
y en física, solamente en eso, nada más. En el método lógico, en el método lógico se separan tres: método hipotético deductivo, método causal y método dialéctico, ¿sí? El método hipotético deductivo es que se observa el fenómeno a investigar. Yo voy a crear una hipótesis que yo explico el fenómeno de la inducción y deduzco consecuencia de dicha hipótesis, ¿sí? A la deducción. Comparo lo deducido con la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿acá qué hago? Cuando yo digo un método deductivo, es que voy de lo general, por ejemplo, de alguna teoría que ya está escrita, a lo inductivo, a lo más pequeño. Por ejemplo, si hablo de una teoría de Virginia Henderson, en su método de las 14 necesidades, yo hablaría en todas las 14 necesidades. Eso sería lo deductivo, voy a todo. Pero lo inductivo es al revés. Del todo me voy a lo chiquito, de lo chiquito me voy al todo, o sea, de lo inductivo. Agarro una sola necesidad alterada y deduzco una consecuencia de esa necesidad alterada con el fenómeno a investigar. Y ahí creo una hipótesis, ¿sí? El método causal es para evidenciar causa-efecto de un fenómeno. Por ejemplo, fácil y sencillo, fumar causa cáncer. Hay una causa, que es fumar, y un efecto, que es el cáncer. Se identifica una variable, que sería fumar, la dependiente, y la independiente sería el cáncer, ¿sí? Por general, las variables independientes no se pueden cambiar. Por ejemplo, la edad y el sexo, ¿sí? Acá sería una variable independiente si la edad influye sobre fumar relacionado al cáncer. Si yo tengo más años y fumo más, ¿tengo más probabilidad de tener cáncer o no? ¿O es lo mismo tener 20 o 40? ¿Sí? Causa-efecto. Y el método dialéctico se busca conocimiento a través de la confrontación de diferentes realidades de un mismo fenómeno. Acá confrontamos una necesidad alterada con otra necesidad alterada. Por ejemplo, ¿tiene relación la necesidad alterada de la eliminación con la de alimentación? ¿Sí? Si yo las comparo, si yo las investigo, ¿van a la par? O sea, porque el fenómeno es el mismo. Si yo no me alimento, tengo una necesidad alterada fisiológica. Y si yo no elimino, también tengo una necesidad alterada fisiológica. O sea, que de alguna de las dos necesidades puede ser haya un riesgo de muerte. Entonces, confronto esas dos realidades y puedo puedo hacer la misma realidad del mismo fenómeno. Bien, en los métodos empíricos, ya hablamos más del proceso de investigación, es el resultado fundamentalmente de la experiencia. El anterior era más métodos cuantitativos, contables, lógicos, basados en líneas de tiempos, causas-efectos. En cambio los métodos empíricos, es más basado en la experiencia, ¿sí? La clasificación son las siguientes: el de la observación científica, el de la medición y los métodos experimentales. El de la observación, fácil y sencillo. Se observa, hay una observación directa entre el ente y el proceso. Esto es un consciente claro, un objetivo claro, una planificación de objeto y sujeto de estudio y objetivo apoyado en la realidad, ¿sí? Es directo, solamente mido y observo la observación de un paciente y su proceso de enfermedad, ¿sí? Me trazo objetivos a medida que vayan pasando y apoyado a la realidad, ¿sí? ¿Por qué objetivo? Porque yo necesito un montón de datos que pasan día a día para evaluar este paciente en su tratamiento, ¿sí? Entonces, un método de observación científica. Esto también puede ser utilizado por las grandes empresas químicas en algunos medicamentos. El método de medición
pura y exclusivamente mide números, información numérica, trabaja con estadísticas o con datos numéricos de enfermedades, números de cantidad de pacientes, todos datos que estén basados en archivos, ¿sí? Es totalmente objetivo, es un proceso, puede ser de un objeto o un proceso o un fenómeno, pero mide números, cantidades, ¿sí? Ya les he dicho, se obtiene de estadísticas o números, ya sean casos clínicos, cantidad de enfermedades prevalentes, años, meses, edades, todo tiene que estar relacionado con números y estadísticas. Ese es el método de la medición. Saco un método a través de la medición de los números. Y después está el método experimental, que este es el que está muy ligado a la ética y la moral, ¿sí? Que tiene una línea muy delgada entre el bien y el mal, ¿sí? Esto es, el investigador interviene en estos grupos, o sea, interviene sobre el objeto de estudio y modifica, lo puede modificar directa o indirectamente para crear una condición y ver qué revelan esas características cuando yo muevo algo de su medio ambiente natural o sus relaciones naturales, ¿sí? Esto, ojo, porque a veces es poco ético hacerlo, porque, por ejemplo, le digo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían, método experimental, venía un médico, agarraba 100 pacientes, 100 judíos, por supuesto, 100 personas, y le empezaban a golpear el cráneo con un fusil para ver cuál era el impacto o cuánto duraba ese cráneo hasta romperse, y así lograr una mejor durabilidad en el casco. O sea, según esos impactos en el cráneo de las personas, era la firmeza que tenía que tener el casco de guerra de los alemanes para evitar la muerte cuando alguien le pegaba. No sé cuántos judíos murieron por ese caso experimental, ¿sí? Eso no debería pasar. Por eso todas las investigaciones con métodos experimentales pasan por los consejos de bioética, y algunos no son aprobados y otros sí, bajo estrictas controles de los consejos de bioética. Bien, acá le puse un ejemplo de esto que es muy simple, que por ejemplo serían los pollos alimentándose con luz versus los pollos que le apagamos la luz. Por ejemplo, si al pollo normal le dejamos la luz prendida 24 horas, come el pollo. Pero ¿qué pasaría si le apagamos la luz 24 horas? ¿El pollo se muere de hambre? Esa sería la incógnita. Ese es un método experimental. En los métodos científicos en las ciencias médicas hay tres: el método clínico, el epidemiológico y el proceso de atención de enfermería, ¿sí? El método clínico se trata de un diagnóstico presuntivo, que es una hipótesis, ¿sí? Son problemas de salud individuales que el médico, por general esto lo hacen los médicos, aíslan con diagnósticos presuntivos, entre paréntesis hipótesis, pero solicitan determinados exámenes para determinar y hacer su tratamiento. Cuando se alcanza el diagnóstico definitivo, esto ya va a ser un nuevo problema de investigación. ¿Por qué? Porque si este paciente lo trataban con algo o le estaban dando la medicación acertada y no fue bien evolucionado este paciente, significa que hay una nueva incógnita. Es decir, un problema, investigación nuevo o problema. Ejemplo, sospechoso un paciente con diabetes, piden estudio complementario, confirman la diabetes, pero acá ya empezamos el tratamiento. Puede ser que este tratamiento, cuando un paciente diabético hace un debut y lo medican, no siempre se estabiliza en el momento el paciente. Por general le lleva mucho tiempo adaptarse a la medicación y inclusive tienen muchas reacciones adversas a algunos pacientes diabéticos. Ni hablarle de las personas que no aceptan su patología. Ahí empezaría otro problema. Entonces, este método clínico es el diagnóstico, la hipótesis, el examen complementario,
el diagnóstico definitivo y comienza un nuevo problema cuando se le administra el tratamiento, si el tratamiento es aceptado, si es viable, si no, si lo acepta, todo eso empieza de vuelta. El método epidemiológico, que esto se trata más en problemas de salud en poblaciones, estudia una situación en tiempo y espacio determinado. Es una población en un lugar localizado. COVID-20, bueno, el COVID-20, el COVID-19, perdón. Empezó en la última parte del 19, pero se extendió. ¿Pueden apagar el micrófono? No sé quién tiene el micrófono prendido. No, le digo que le quedan 9 minutos. ¿Usted qué dijo que tenía? ¿Se va a cortar? Ajá. Listo. Entremos al otro link, chicos. Gracias. Bien, ¿estaremos todos ya? No, profe, espera un minutito. Ajá. Ahí. Bien, seguimos. Bueno, como le estaba diciendo, el método epidemiológico se trata de problemas de salud de una población, un espacio, un tiempo determinado, ¿sí? El COVID-19 empezó a fines del año 2019 en China, pero se esparció durante todo el mundo, ¿sí? El espacio sería todo el mundo. El tiempo fue 19, 20, 21. Bien.
Estos datos se miden solamente para hacer diagnósticos epidemiológicos presuntivos, o sea, de qué se trata la enfermedad, cómo la cometieron, cuántas personas se enfermaron, cuánto fue la mortalidad de ellos, para llegar y confirmar el dato total. Por ejemplo, yo creo que todavía no han hecho la estadística, no han utilizado este método con el COVID, ¿sí? En la parte de vacunación, profe. No. Sí, bueno, sí en la parte de vacunación, pero todavía no está hecha la estadística a nivel mundial, ni hablar de la Argentina, ¿no? Nunca nos vamos a enterar la cantidad de muertos que tuvimos. Pero, Bueno, o al menos nos hicieron creer que las cargaban. bueno, nunca, creo que por ahora y por mucho tiempo no vamos a saber. Pero este tipo de métodos se utilizan ahí. ¿Pero es para qué? Para cerrar números. Por ejemplo, sí saben cuántos murieron en la pandemia de 1920, creo que era algo así. Sí, en 1920, que fue hace 100 años, que fue la de la gripe, ¿sí? Que fue terrible y arrasó con España y con parte de Europa. Pero la del COVID, no sé cuántos años van a tardar para sacar un número real de las muertes que hubieron mundiales del COVID, ¿sí? Claro, que es la fiebre amarilla, creo. No, no era la fiebre amarilla, era una gripe que hubo a principios del siglo pasado. Que dicen que cada cierto fiebre tiempo, española se llama. ajá, que cada cierto tiempo pasan estas epidemias. Sí, cada 100 años. Justo nos tocó a nosotros. Bien, y después por último tenemos nuestro amado proceso de atención de enfermería. ¿Para qué sirve el proceso de atención de enfermería? Pura y exclusivamente ¿para qué? Para que nosotros administremos nuestros cuidados de enfermería, ¿sí? Esto lo hacemos para simplificar nuestra actividad diaria, ¿sí? Nosotros ya, con el tiempo, ustedes, perdón, van a ver que van a hacer directamente el PAE automáticamente, o sea, ni siquiera lo van a necesitar escribir, van a entrar a las habitaciones de los pacientes y automáticamente, por intermedio de la observación, ya van a saber las necesidades alteradas que tienen los pacientes, ¿sí? Y cuáles son las fisiológicas alteradas y más rápido a subsanar, o sea, con prioridad a subsanar, ¿sí? Entonces, la primera etapa de esto, que es la valoración, que por intermedio de la observación nosotros vamos a obtener todos los datos que necesitamos. Después va a venir el diagnóstico de enfermería, que eso nos va a orientar en la necesidad. Primero se basan en las necesidades fisiológicas, que son las primeras que se atienden, y luego el restante, ¿sí? Después va a venir la intervención, que es una etapa planificada, ¿sí? Con objetivos, con todas las actividades y cuidados de enfermería que le vamos a hacer a este paciente. Y por último, vamos a tener la evaluación, que la evaluación es como dice la palabra, evaluamos si esos cuidados de enfermería que nosotros dimos al paciente fueron efectivos o no, porque puede ser que no hayan sido efectivos. Entonces nosotros necesitamos volver a hacer ese PAE, ¿sí? Para proporcionar al paciente nuevos cuidados de enfermería. Pero siempre recuerdo que el PAE es una forma de gestionar nuestros cuidados. Nuestros cuidados van a estar orientados primero en subsanar las necesidades alteradas fisiológicas, que son todas esas necesidades que pueden ser que cuando estén alteradas pueda correr riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por ejemplo, la oxigenación, que es la primera que tenemos que subsanar, ¿sí? Por eso es muy importante aprender a hacer el proceso de atención de enfermería. Ahora cuesta mucho entenderlo y procesarlo, pero en un momento ustedes lo van a hacer automáticamente cuando ingresen a las habitaciones de sus pacientes. Bien, esta es la última placa que tenemos y ya por hoy terminaríamos y después pasamos al examen, a la autoevaluación. Bien, acá tenemos las etapas de la investigación. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que todo tenía que estar planificado, que habían diferentes etapas que hay que llevarlas a rajatabla, hay que hacerlas en tiempo y forma para pasar a las otras, ¿sí? Acá encontramos dos etapas, una es la planificación y otra es la ejecución. Cuando hablamos de planificación, viene la primera parte, que es la formulación y fundamentación del problema, ¿sí? Hipótesis y objetivo. ¿Qué queremos investigar?
En este paso o en esta primera etapa, la pregunta que nos tenemos que hacer como enfermeros investigadores es, ¿qué queremos investigar? ¿Cuál? ¿Cómo? Después vendrá. Pero ahora, ¿qué queremos investigar? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es delimitar siempre el problema, porque puede ser un problema muy grande, pero a mí no me abarque para hacer una investigación tan grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar el problema. Yo como enfermera jefe vi que hay un aumento en las escaras en mis pacientes internados. Ahí delimité un problema. Después voy a tener que formular una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Y cuál va a ser basado esa pregunta de investigación? Basado en el conocimiento, si es poco conocimiento o mucho conocimiento de mis enfermeros sobre la prevención de escaras, ¿sí? En pacientes internados. Puedo hacer una hipótesis, puedo decir, sí, los enfermeros del servicio de clínica médica del Hospital Central tienen un alto conocimiento o tienen bajo rendimiento, ¿sí? Después me trazaré los objetivos que quiero alcanzar, ¿sí? Siempre recuerden que el objetivo acá es medir el conocimiento, ¿sí? Entonces el objetivo general va a ser medir el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento de los enfermeros del servicio de clínica médica sobre la prevención de escaras? Y después voy a delimitar 3 objetivos, ¿sí? Que puede ser caracterizar el personal, porque muchas veces tiene que ver la edad, la antigüedad, la cantidad de trabajo, dónde vive, su estado civil, con el conocimiento, ¿sí? Después voy a delimitar otro objetivo, los factores que influyen que estos pacientes no puedan aplicar ese conocimiento. Y también después, si alguna vez recibieron, o sea, cuáles las capacitaciones o el grado de capacitación que tuvieron este paciente, o si fue continua o discontinua, si fue adentro del hospital o nunca recibieron capacitación sobre eso. Eso es la primera parte, ¿sí? Delimito el problema, formulo la pregunta de investigación, formulo una hipótesis y redacto mis objetivos, ¿sí? ¿Qué voy a investigar? Una vez que tengo formulado, ya decidido que voy a investigar, necesito una unidad de estudio. Si yo quiero estudiar el conocimiento de prevención de escara en mi servicio de clínica médica, ¿quién va a ser mi población de estudio? Los pacientes no creo, porque ellos no tienen por qué saber eso. Los familiares tampoco. Entonces, ¿quién va a quedar? Mis compañeros, los enfermeros, ellos son la unidad de estudio. Entonces acá la pregunta que nos hacemos es ¿a quién vamos a investigar? ¿Sí? ¿Quién va a ser nuestro sujeto de estudio? Y en la tercera etapa viene el diseño metodológico, que es la selección de métodos, el procesamiento de los datos, la técnica e instrumento para la recolección de los datos. Y en este punto hacemos cómo vamos a investigar, cómo. Entonces, ¿qué voy a investigar? ¿A quién voy a investigar? ¿Y cómo voy a procesar todos estos datos? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en los procedimientos y técnicas, por ejemplo, podemos elegir entrevistas, podemos trabajar con estadísticas, podemos trabajar con historias clínicas, podemos trabajar con cuestionarios. Todo eso son métodos y técnicas de recolección de datos, ¿sí? Y después esto, cuando ya recolectemos estos datos, viene cómo los vamos a procesar, ¿sí? Vamos a trasladarlo a una tabla matriz, cómo lo vamos a hacer, cuál es lo que vamos a necesitar, qué método voy a utilizar para sacar una conclusión de todos estos datos. En el otro paso viene la determinación de los recursos necesarios y costo de la investigación. ¿Cuánto me va a salir esto? ¿Sí? No puedo trazar altos o cosas inalcanzables. Por ejemplo, medir 3 hospitales, porque no me va a alcanzar la plata para sacar tantas fotocopias, no me va a alcanzar la plata por ahí para ir a 3 hospitales y todo eso. Entonces tengo que delimitar lo mejor posible, lo que esté a mi alcance para poder hacer mejor esta investigación, ¿sí? ¿Qué sería esto? Voy a sacar cuenta de cuántas fotocopias necesito, si necesito lapicera, si necesito ambos, si necesito un refrigerio para los entrevistadores, si necesito un lugar físico para el entrevistador, si tiene que tener un banco, si necesito comprar una computadora, si necesito tener un teléfono. Todo esto son costos que ustedes tienen que sacar antes de hacer la investigación. ¿Cuánto me va a salir esto? Cuando tengo estos 4 pasos, que es qué, quién, cómo y cuánto,
recién ahí se confecciona el protocolo o proyecto de investigación. Ustedes lo van a conocer como proyecto de investigación, ¿sí? Hasta acá ustedes tienen que hacer. Es la etapa de la planificación. Esto es la primera etapa que ustedes van a hacer. Etapa de planificación. Cuando ustedes ya pasaron esto, ustedes como están en un taller, solamente van a hacer acá. Cuando estén en la universidad, tienen que hacer todo esto, más la etapa de la ejecución. La etapa de la ejecución ya viene la recolección de información, vamos, encuestamos, y empieza la medición. Todos estos datos son basados a una tabla matriz y empieza el procesamiento de la información. Los resultados, con los análisis y la interpretación de los resultados, se hacen por intermedio de gráficos. Todos los gráficos tienen que mostrar los datos más relevantes, que se hace un pequeño comentario, pero no se hacen juicios en esos comentarios, solamente los datos relevantes nada más. Después se hace una elaboración de conclusiones y recomendaciones. Nosotros podemos llegar a la conclusión de que los enfermeros tienen bajo conocimiento porque son muy antiguos, no recibieron capacitación en los últimos 5 años y el poder adquisitivo es menor a tanto y no le permite tener capacitaciones de posgrado. Eso puede ser una conclusión, ¿sí? Y las recomendaciones que se hacen después de las conclusiones, se puede recomendar hacer cursos, poner motivación económica para hacer los cursos, hacer cursos intrahospitalarios en el servicio, bueno, todas las recomendaciones que nosotros podemos hacer para mejorar esta situación. Se elabora un informe final y se hace una divulgación de la investigación. Siempre que se expone una tesis, se la defiende y se aprueba una tesis, estos alumnos siempre la exponen en los servicios, en los lugares donde trabajan, ¿sí? Porque lo hacen ahí en sus lugares de trabajo. Y eso ayuda mucho a mejorar la situación, porque cuando sus compañeros ven los números crudos y ven esos resultados, se dan cuenta que tienen por ahí un poco de falencia. Entonces se trata de hacer mejor las cosas. Por eso se hace la investigación, para crear conocimiento científico y aportar un granito de arena a la enfermería y mejorar nuestro servicio para la atención a nuestros pacientes. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Ahora tienen la oportunidad, si quieren empezar a preguntar lo que les haya quedado con dudas, no hay ningún problema. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, para darle presente. Espere un segundito, ya le doy, pero necesito si alguien tiene preguntas. Profe, para hacer el práctico que nos dio, por ejemplo, los temas, tenemos que hacer así como está planificado, como acaba de explicar. Claro, pero el práctico 1 lo hacemos la clase que viene. Nadie hace nada todavía. Claro, no, sí, profe, me refería a cómo vendría a ser el procedimiento, como lo acaba de explicar. Claro, pero yo después voy a dar una clase especial de cómo se hace un proyecto y van a tener modelos de proyectos para que ustedes se orienten. Ah, bien, muchas gracias, profe. ¿Me podés repetir quién Machi era? Sí, licenciada. Bien. Machi Andrés. Profe, yo también no pude dar el presente porque no me podía conectar. Sí, dígame. Jofré, Denise. Jofré Denis. Sí. Yo también, profe. Hola, profesora, yo también me quería dar el presente. Bueno, ¿quiénes son? Jofré, Denis, Alejandra. Sí, profe. Bien. ¿Quién más? Yo, Liliana.